Cuando miré esta cosa, estaba viendo una nave con forma de platillo, de unos 6 metros de ancho. Y yo lo miré a este tipo y le dije, ¿de quién demonios sacamos eso? Who on earth did we get that from? And he said, well, Y él me dijo, bueno, eso no te lo puedo decir. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué construiríamos algo así? Quiero decir, yo sabía de aviones por ser de la Fuerza Aérea, pero él me dijo, lo conseguimos de ellos. Y en ese momento señaló directamente arriba. straight up. De ellos. Sí, bueno, obviamente de alienígenas era lo que me estaba diciendo. Sí, escuchaste muy bien. Ese señor que estabas escuchando y viendo recién se llama Gregory Rogers y fue el director del programa médico de la NASA en Cabo Cañaveral entre los años 1988 y 1995. También es mayor retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y él dice que es testigo de primera mano de un objeto volador extraño, de un platillo volador siendo testeado, probado en un hangar y con un escudo muy revelador porque era nada más ni nada menos que el escudo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este hombre que tenía en su responsabilidad 1.800 personas que tenía que testear para ver si estaban en condiciones de realizar, por ejemplo, vuelos espaciales, vuelos de prueba, realizar actividades en los edificios de la NASA y sus contratistas en Cabo Cañaveral, que tenía muchísima responsabilidad, también anunció el desastre del Columbia, del transbordador espacial, y parece que nadie lo escuchó cuando incluso propuso una solución. Todo esto lo vas a conocer en esta entrevista en la que por supuesto le pregunto si astronautas, por ejemplo, le han contado que han visto cosas extrañas en el espacio. Bueno, un testigo de primera mano, un informante de lo que parece ser el programa secreto de ingeniería inversa sobre objetos recuperados de inteligencias no humanas, ahora en la señal Ciencia y Misterios. Comenzamos con la entrevista. Prepárate porque esto es muy fuerte. Vamos con Gregory Rogers en este especial de entrevistas realmente importantes de la señal Ciencia y Misterios. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Gregory, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y bienvenido a nuestro show. My pleasure to be there. Es mi placer estar aquí. Ok, muchas gracias. Bueno, Greg, ¿podrías contarnos un poco respecto a tu trayectoria y tu trabajo en NASA? About your background and your work at NASA. Ok, me asignaron a la 45ª Área Espacial, que pertenece a la Fuerza Aérea y por lo tanto, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos era propietaria de la base de la Fuerza Aérea Patrick, el Centro Espacial y de Misiles Este, también la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral y también el campo de misiles del Este. Ahora bien, dado que éramos la base de apoyo del Centro Espacial Kennedy, también trabajamos en las operaciones del transbordador espacial, porque se estaban llevando a cabo allí. Así que comencé a trabajar allí en 1989 y la última misión del transbordador espacial en la que participé fue en 1995. Ok, bueno, entonces estuvo allí, ¿cuántos años? Desde el 88 al 95. Yeah, almost 6. Sí, casi 6 años. Bueno, me imagino que en el momento habrá tenido muchas interacciones con astronautas y personas que trabajaban en la NASA, ¿verdad? Crews of astronauts and people working at NASA, right? Yes. Sí, tuve la oportunidad de conocer un gran número de personas importantes, pero también a personas muy conocedoras, muy amables y dispuestas a compartir sus conocimientos, por lo que fue una gran oportunidad para mí, no solo para aprender mi misión particular, sino también para aprender muchos aspectos de lo que todos los demás estaban haciendo al mismo tiempo. Porque el lanzamiento de un transbordador espacial fue un verdadero trabajo en equipo. Sí, ¿cuál fue su misión en particular?
I was not. Bueno, yo no estaba en una misión en particular, pero presté apoyo a 31 misiones del transbordador espacial como cirujano de vuelo del equipo de rescate y recuperación de los astronautas en el Centro Espacial Kennedy. Bien, o sea que si cualquiera se lastimaba, usted tenía que estar allí. Sí. Yes. Si se daba esa oportunidad, tendría que estar allí. Desafortunadamente, en las dos ocasiones en las que perdimos tripulaciones en el transbordador espacial, nadie pudo realmente ayudar a esas tripulaciones. Sí, vamos a hablar de eso en unos minutos, pero voy a preguntarle sobre el año 1992, la experiencia principal que tuvo allí. Okay. Esa cosa extraña que vio. Me gustaría saber cómo es que sucedió y por qué es que vio lo que vio. To know how it happened and why you saw what you saw. Okay. Ok, un día fui a Cabo Cañaveral para reunirme con uno de los principales contratistas. Ese contratista principal era EG&G. Ahora bien, para aquellos, particularmente en los Estados Unidos, pero también en todo el mundo, EG&G es un enorme contratista de defensa, por lo que operan todo tipo de funciones en muchos lugares diferentes, y ellos fueron el coordinador principal de todas las operaciones para apoyar todo lo que hicimos en Cabo Cañaveral. Así que yo tenía que ir y habían habido algunas actualizaciones en 3 edificios diferentes. Everything that we did at Cape Canaveral. So I was going to go up, and there had been some updates in 3 different buildings, and so Un miembro del equipo de EG&G iba a llevarme a ver cada uno de los edificios para que pudiera entender qué cambios se estaban realizando allí y sobre todo entender qué tendríamos que hacer médicamente en caso de cualquier cosa que surgiera como consecuencia de algún acontecimiento. Así que fui a la primera y segunda instalación sin que ocurriera nada significativo. So I went to the first and second facility without anything significant going on. It was just typical day. Perdón, pero ¿usted necesitaba algún tipo de permiso especial para entrar a esas instalaciones? Well, Bueno, tenías que tener una autorización de seguridad, y eso siquiera para entrar a la base. Pero tenías que tener una específica necesidad de saber cierta información antes de que te dejaran acceder a diferentes cosas. Así que en Cabo Cañaveral había aproximadamente 18 ubicaciones diferentes que tenían 18 niveles de seguridad diferentes. Y yo podía ir, creo que a 13 o 14 de ellas. Así que podía viajar por todo Cabo y hacer muchas cosas, pero al entrar en ciertos edificios yo necesitaba escolta por motivos de seguridad. Así que, bueno, me dirigí al tercer edificio y había una escolta de EG&G que me mostró el interior del edificio y allí analizamos todas las operaciones que se estaban llevando a cabo en ese momento. Y cuando terminamos de observar esto, salimos de la sala limpia y entramos en esta sala donde pudimos quitarnos todo el equipo de seguridad. Llevaba una gorra en mi cabeza para asegurarme de que no se me cayera ningún pelo en la sala limpia. También llevaba guantes y llevaba una chaqueta puesta para asegurarme de que nada de mi ropa entrara allí, y tenía puestos unos botines antiestáticos para asegurarme de que no se produjera ningún tipo de chispa a causa de la electricidad estática. Make sure that we didn't have any kind of sparks from static electricity occur. Well, as we Y bueno, cuando ambos salimos de la sala limpia y entramos en esta sala secundaria, la escolta se quitó el equipo más rápido que yo. Así que yo estaba un segundo o dos detrás de él. Y entonces, bueno, se dio vuelta y me dijo, ok, doctor, nos vemos más tarde, hasta la próxima, y me saludó. Y allí se marchó. Okay, doc. See you later. See you next time, and Okay. off he went. Así que terminé de guardar mis cosas y, ya sabes, quizás 2 segundos más tarde, salí por las puertas dobles que tenía esa habitación, y cuando lo hice, había un señor que estaba de pie a mi derecha, junto a un conjunto de edificios de oficinas, porque yo a la izquierda tenía una pared grande de concreto. Y mientras estaba allí de pie, de pronto me dice, oiga, Doc, tengo algo que mostrarle. Hey, doc, I've got something to show you.
And so, Y como yo hacía exámenes físicos y veía todo tipo de pacientes en todo tipo de situaciones, se podría decir que atendía a unas 1.800 personas en aquel momento. about 1,800 people at that time. Y bueno, yo la verdad es que no podía recordar a las 1.800 personas, pero la gente que venía a mi oficina sí me recordaba. O sea que usted recibía un montón de personas no solamente para cirugías o cuestiones complejas. No, No, nosotros realizábamos exámenes médicos de vuelo, exámenes médicos del equipo de lanzamiento, también exámenes del control de tráfico aéreo, por lo que teníamos mucha gente diferente por todas partes que controlar. Teníamos un grupo especial que ni siquiera estaba en ninguna de las instalaciones militares, y era un grupo de apoyo para pruebas llamado Joint-STARS. Y de todas las personas que estaban relacionadas con Joint-STARS, bueno, yo era también su médico de vuelo. Así que yo me encargaba de todas estas personas. Me tocaba gente del Centro de Aplicaciones Técnicas de la Fuerza Aérea para una misión del Departamento de Estado, de las que realmente no puedo hablar. Ya saben, yo realmente no puedo hablar de otros aspectos, pero... that can't really discuss. I can't really discuss other elements, but we had a U-2 unit. Teníamos una unidad U-2, el famoso avión espía U-2, y bueno, con algunos de esos pilotos yo también trabajaba, así que me ocupaba de todo tipo de cosas. Y ya saben, podía ver a alguien en un examen físico de combate y puede que no lo volviera a ver en un año y medio. Pero bueno, en fin, este tipo me reconoció y me dijo: oiga, Doc, le voy a mostrar algo. Así que yo le dije, ok. Así que se me acercó e hizo esto. Me dijo, le voy a enseñar algo que ni siquiera usted ha visto jamás. Ever seen. So I said, Y yo dije, bueno, ok, eso es como que extraño, pero bien, muéstrame lo que es. show me what it is. So he Entonces él me llevó a esta oficina y cerró la puerta y le puso llave. Tras esto, cerró las persianas de las ventanas y me llevó a su puesto de trabajo en un ordenador. Se sentó frente a su computadora, la encendió y también encendió el monitor. Así que ya sabes, estábamos charlando tranquilamente y en realidad no parecía estar ocurriendo nada significativo. Y de pronto se encendió algo en la pantalla del ordenador y él dijo, bueno, esto es todo. and he said, "This is it." So he scooted over from Así que se deslizó desde delante de su puesto de trabajo hasta el siguiente a mi izquierda y me dejó sentarme en su asiento, mirando de frente directamente al ordenador. Y cuando hice esto, lo que vi fue una pantalla de televisión de circuito cerrado y estaba completamente limpio. Con eso quiero decir que no tenía ubicación, no presentaba ninguna marca de clasificación identificada, no tenía sello de tiempo, ni sello de fecha, ni sello de ubicación, nada. Solo estaba viendo lo que parecía ser un hangar de vuelo militar normal. stamp anything. I was just seeing what appeared to be a normal military flight hangar. But Pero el hangar era ordinario. Ahora lo que estaba dentro de ese hangar no era ordinario. Entonces, cuando miré esta cosa, estaba viendo una nave con forma de platillo, de unos 6 metros de ancho. Y yo lo miré a este tipo y le dije, ¿de quién demonios sacamos eso? so I looked over at this guy and said, "Who on earth did we get that from?" And he said, "Well, I Y él me dijo, bueno, eso no te lo puedo decir. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué construiríamos algo así? Quiero decir, yo sabía de aviones por ser de la Fuerza Aérea, pero él me dijo, lo conseguimos de ellos. Y en ese momento señaló directamente arriba. straight up." De ellos. Sí, bueno, obviamente de alienígenas era lo que me estaba diciendo. He was telling me. So Pero entonces, debido a las marcas en esta nave, supuse que se trataba de un aparato de ingeniería inversa. it had
it was Era completamente blanco y si no hubiera tenido marcas no se podría haber distinguido nada. Pero no tenía remaches, no tenía vigas, no tenía una puerta, ni ventana, ni nada más. Pero sí tenía marcas negras en forma de rectángulos. Y así tenía un rectángulo largo que iba justo por la viga que iba de 1230 a 230, otro que iba de 330 a 530 y como descubrí más tarde, había 4 en total alrededor de este aparato. O sea que también había uno de 630 a 830 y otro de 930 a 1130. 30 to 8:30 and 9:30 to 11:30. So all along, yes, there you go. So all Sí, along, ahí lo tienes. Entonces, todo alrededor de este aparato había rectángulos negros. Ahora, moviéndose hacia arriba, había rectángulos negros verticales en las posiciones de 3 en punto, 6 en punto y 9 en punto. Este vehículo que me estás mostrando fue renderizado por un amigo mío, Chris Lero. a friend of mine, Chris Leto. Chris So Lero, he gets Chris credit Lero. for that. Él merece el crédito por eso. En realidad creo que fue su hijo el que lo hizo, pero les diré que fue Chris Leto. Ahora, si miras al extremo derecho de la pantalla, vas a ver lo que yo llamo la posición de las 12 en punto. Y en esa ubicación decía Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y tenía una insignia de vuelo de la Fuerza Aérea. Y eso me resultó tan impactante como ver este platillo volador. Had an Air Force flight insignia on it. So that was as Correct. shocking to me as seeing this saucer. Now there was a small dome on Ahora top. había una pequeña cúpula en la parte superior con un mástil que ascendía y sobre esto había 3 tubos umbilicales que subían. Yo supongo que probablemente uno de ellos le estaba suministrando electricidad y en cuanto a los otros 2, bueno, podría especular sobre lo que eran, pero eso es prácticamente lo que vi ahí mismo. Y bueno, mientras lo estaba mirando, As I was watching, esta cosa produjo algunas descargas eléctricas y comenzó a funcionar elevándose del suelo aproximadamente 3 pies. Electrical dischargers over ¿Usted dice the descargas fuselage eléctricas sobre el or in the air? fuselaje o en el aire? it was Estaban rodeando el fuselaje. No puedo determinar de dónde venían esas descargas y no parecía haber ningún tipo de característica indicativa que pudiera producir ese tipo de descargas electromagnéticas. Había algunas otras cosas que vi de las que nunca he hablado porque, aunque no supiera que esta nave estaba clasificada, quiero decir, es un platillo volador. Por supuesto que estaba clasificado. never discussed because even though I did not know this craft to be classified, I mean, it's a flying saucer, of course it's Así classified. que algunos de los mecanismos de su funcionamiento eran lo suficientemente importantes como para que no me sienta cómodo revelándolos, porque sigo siendo un oficial leal de la Fuerza Aérea. Y And Yes, of course. sí, por supuesto. Y si diera pistas sobre el funcionamiento de ese vehículo. Y esto se ha continuado produciendo y mejorando, entonces lamentablemente estaría revelando información sobre un vehículo que todavía se utiliza. Así que no voy a hacer eso. information about a vehicle that is still being used. So I'm not going to do that. Okay. But, Bueno, pero inicialmente hizo un círculo de 360 grados, rotando en sentido contrario a las agujas del reloj. Perdón, primero rotó en sentido de las agujas del reloj y luego en sentido contrario, de modo que regresó a la posición inicial. Se movió de izquierda a derecha, hacia adelante y hacia atrás, y tras todo esto hizo algo muy inusual. Se movió hasta alcanzar un ángulo de ataque de 45 grados. it assumed a 45-degree angle of attack. Now then, I have flown helicopters, I've flown Ahora, yo he volado helicópteros, he volado T-38, F-16 y ningún avión puede hacer eso. Cuando adoptas ese ángulo de ataque necesitas una fuerza que te permita adoptar esa posición, pero esa fuerza te hará moverte. Puedes hacer ese ángulo de 45 grados mientras vuelas, pero no puedes hacerlo mientras estás inmóvil en el aire. Y eso me impactó enormemente. Pero resulta que, por desgracia, justo en ese momento llamaron a la puerta. Y se escuchó una voz, alguien decía, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué la puerta está cerrada con llave? and somebody said, "What's going on in there? Why is the door locked?" Well, the
the major that Y I bueno, was el mayor que me acompañaba de pronto me dice, no le digas a nadie que te mostré esto. Y apagó el ordenador y la pantalla. Y luego se acercó, abrió la puerta y dejó que la gente entrara. Justo allí estaban un teniente coronel y creo que dos capitanes. Y el teniente coronel nos miró como diciendo, ¿qué estaban haciendo ustedes aquí? Y preguntó por qué estaba la puerta cerrada. Entonces el mayor que me había enseñado el ovni dijo, bueno, yo tenía un problema en la piel y temía que pudiera ser cáncer, así que cerré la puerta con llave para tener privacidad y luego se lo enseñé al médico. showed it to Doc. So they look at me and I'm sitting there thinking, I just saw a flying saucer. Entonces me miran a mí y yo estaba ahí parado pensando, acabo de ver un platillo volador. Si les digo esto, van a tener que informar a seguridad, a su cadena de mando, a mi cadena de mando. Esto va a terminar siendo un problema muy grave. Así que hice lo que tantos astronautas, pilotos y otras personas han hecho. Hice como si no hubiera visto nada. Así que simplemente le dije, miren, no era cáncer, tengo que regresar a la clínica y salí de allí. Así que me subí a mi coche y me marché. Y para el momento en el que llegué al hospital donde estaba mi oficina, decidí que no le iba a contar nada a nadie. De hecho, pasaron más de 15 años antes de que siquiera se lo contara a mi mujer. Sin embargo, More than 15 years before I even told my wife about it. However, what April- made you talk about it? ¿Qué fue lo que lo hizo hablar de esto? okay, well, between Ok, bueno, entre aquel momento en 1992 y 2017, todavía no había nadie que hable oficialmente de este tema. Pero luego, en el año 2017, el New York Times publicó un artículo y de hecho desclasificó 3 videos de F-18 y Super Hornets que estaban rastreando fenómenos aéreos no identificados, UAPs, u ovnis, como la gente los llama. unidentified aerial phenomena, UAPs or UFOs as people would call them. And then Y entonces, a medida que se divulgó esa información, la Marina terminó reconociendo que estos videos eran reales. Y de hecho dijeron, estos son vehículos reales. Entonces el Congreso comenzó a celebrar reuniones y decir que queríamos sacar a la luz la verdad. Así que vi todo esto con gran interés. Pero particularmente cuando David Grush estaba hablando, la última vez que estuvo en el programa, él dijo, miren, conozco gente que ha visto UAPs de ingeniería inversa. Desafortunadamente, no tengo a ninguno de ellos que se presente, que dé sus nombres y proporcione su información. Así que solo puedo decirles que sé que es verdad, pero no puedo probar nada. Bueno, mientras estaba sentado allí viendo eso, dije, bueno, caramba, yo sí puedo hacerlo. Así que el 30 de abril de este año 2025, me retiré del Departamento de Defensa y el 4 de mayo comencé a contar mi historia. So on April 30th of this year, I actually retired from the Department of Defense. And on the 4th of May, started telling my story. And I didn't realize. Realmente no me di cuenta de la repercusión que tendría, pero 4 días después estaba en Newsweek y en el New York Post y desde entonces he estado hablando y contactando con gente como tú, que no importa en qué parte del mundo estés, sabes, este es un factor humano. No matter where in the world you are, this is a human factor. This is not just an American factor. Esto no es un factor norteamericano, ni solo argentino, no es solamente británico, esto es un fenómeno mundial. Y no solo es un fenómeno mundial, sino que ni siquiera está limitado a nuestra época. Hay personas que hace 1000 años, 2000 años, 3000 años describían el mismo tipo de acontecimientos. Y es por eso que nos resulta muy fácil decir, bueno, esa gente no sabía de lo que hablaba, pero luego estamos viendo estas cosas nosotros mismos y decimos, bueno, tal vez esas cosas son reales. Y ahora tenemos tantas pruebas que cuando analizamos lo que los pueblos originarios nos contaron sobre lo que veían, tenemos que creer que sí, nos estaban diciendo la verdad. Look at what the ancient peoples have told us of what they were seeing. We have to believe, yeah, they were telling us the truth, just like we're telling the truth.
igual que nosotros estamos diciendo la verdad. El único problema es que cuando se trata de suprimir evidencias, como en 1992, yo no salí a contarle a la gente que había visto un platillo volante porque estaba en la Fuerza Aérea y si lo hubiera hecho, podría haber sido el fin de mi carrera. Pero afortunadamente, las cosas han mejorado hasta el punto en que los denunciantes están dando un paso al frente y están contando su historia. Y cada vez que aparece un nuevo denunciante, eso impulsa al siguiente informante. Mira, tienes una historia, sal al público y cuéntala. Y también es muy beneficioso que los miembros del Congreso que forman parte del gobierno de los Estados Unidos hayan dicho que quieren que la gente cuente esta historia. Nos dijeron, los autorizamos a hablar. Adelante. Y bueno, eso es parte también del gobierno de los Estados Unidos, así que de alguna manera nos autorizaron a hablar. Well, that's part of the United States government too. Yeah. So, if they have Have you authorized us to Have you speak tried about to ¿Ha speak intentado hablar usted con David Grush? Yo I have- me he comunicado con él, él es un caballero muy amable, pero él está muy ocupado, así que nuestra comunicación ha sido limitada. Pero es significativo porque los dos estuvimos en la Fuerza Aérea y los dos experimentamos el mismo tipo de situaciones. Así que no era como si yo fuera a decirle a David Grush algo que no hubiera oído antes. details. So it wasn't like I could tell David Grush something he hadn't heard before. Porque ya había oído a gente como yo. La única diferencia fue que al jubilarme sentí que podía dar un paso al frente y contar mi historia. And go ahead and tell my story. Would ¿Te you gustaría like to formar be parte part of, quizás maybe de alguna some audiencia en el future, Congreso futura Congress y hearing contar qué es lo que vio tell bajo juramento? what you saw under oath? Well, I've been Bueno, asked me lo han that, preguntado many muchas times, veces y and, normalmente normally siempre diría I que don't sí. say Sin embargo, parece que las audiencias del Um, Congreso it están seems like perdiendo that el foco. congressional No es que estén hearings animando a la are, gente a denunciar losing y que their las focus. cosas estén cambiando dentro del gobierno porque la gente está siendo acosada, de hecho, por contar su historia y sin embargo no hace ninguna diferencia. Government because people are being harassed, coming forward, telling their story, and yet it doesn't make any difference. I have to admit Debo that admitir I have que personally desde been que conté mi harassed historia, he sido electronically víctima and, de a acoso lot electrónico y de other muchas places otras since I've cosas told por my contar mi story. historia. Así And que so, me hace dudar todo esto un poco sobre de qué voy a hablar. Ya sabes, he escrito un libro llamado Lo conseguimos de ellos. Así es como titulé el libro. Porque, adivina qué, lo obtuvimos de Well, ellos. guess what? We got it from them. So that's what I titled the Así book. que ese es el título del libro, pero allí están un montón de historias que realmente no tengo la oportunidad de contar en un podcast o en un formato como este. Pero una de las cosas que también hice fue terminar cada capítulo contando una parte de cómo fue para mí y mi carrera. Así que espero que eso haga que el libro sea más interesante con ese extra. Pero la cuestión es que llevamos escuchando muchos años este tipo de historias. Y la pregunta es, si ya lo creemos, ¿por qué seguimos preguntando si es real? The thing is, we have been hearing these kinds of stories for many years. Yes. The question is, if we already believe it, then why do we keep asking, are they real? Yeah. You know, Por ejemplo, en los Estados Unidos creo que alrededor de 2/3 de la población ya cree que son reales, que los ovnis y los UAP son reales. Pero bueno, cuando la gente comparece frente al Congreso, les preguntan, ¿son reales? Y bueno, cada grupo dice, sí, son reales. Y entonces el Congreso termina su audiencia y luego traen a un nuevo grupo y preguntan, ¿son reales? Y ese grupo va y dice sí, y nada más sucede. And they say, are they real? And that group says yes, and nothing else happens. So the real problem is, Así que el problema no es si alguien se anima o no a decir la verdad, sino que una vez que sepamos la verdad, ¿qué hará realmente el gobierno para ayudar o mejorar realmente las cosas? Yo soy miembro de la junta directiva de la Oficina Internacional de OVNIs y somos uno de los pocos grupos de investigación sobre OVNIs que ha contado con un expresidente como informante, que fue Jimmy Carter. Él vio un OVNI antes de ser presidente y cuando decidió denunciarlo, lo hizo ante nuestra organización. Así que tenemos una historia que se remonta a
mucho antes. Estaba reunido en un estudio con otros 20 hombres y vimos una luz brillante aparecer en el cielo hacia el oeste. Y se acercó y se acercó, y cuando estaba ya prácticamente sobre la copa de los árboles, cambió de color. Y luego se mantuvo allí por un rato, y tras esto desapareció en la distancia. Y ninguno de nosotros pudo imaginar jamás qué era, y yo todavía no sé lo que era. El problema es que estamos intentando avanzar, y al intentarlo, seguimos encontrando resistencia y dificultades. All the way back there. But the problem is we're trying to move forward. And when we try to move forward, we continue to meet resistance and difficulties. Pero gracias a los elementos que hemos podido impulsar este mismo año, la Oficina Internacional de OVNIs está creciendo a pasos agigantados. is growing by leaps and bounds. Okay. Okay. So, which are the Bueno, ¿cuáles son los problemas principales que tenemos que resolver y aprender a resolver para avanzar con la agenda y la historia de los UAPs? Y que llegue el momento en que dejemos de preguntar ¿son reales? Y empezar a preguntarnos otras cosas como ¿quiénes son? ¿O de dónde vienen? other questions like who are they? Where are they coming from? Well, that is what really needs to be done. You know, Bueno, eso es lo que realmente hay que hacer. Como saben, mucha gente en todo el mundo sabe que a principios de este año aparecieron enjambres de drones sobre New Jersey. Lo que mucha gente no sabía era que teníamos drones no identificados, y decimos drones con comillas, vehículos no identificados sobrevolando la base aérea de Langley. unidentified vehicles overflying Langley Air Force Base. Yes. Now, this is one Y of esa our es una de top nuestras force principales bases aéreas. Allí están los cazas F-22, los cazas más avanzados del mundo. Y aún así, no pudimos controlar el espacio aéreo sobre estos vehículos. Y terminamos, según tengo entendido, teniendo que mover los F-22, porque como no podíamos controlar el espacio aéreo, no podíamos garantizar su seguridad. Y cada una de esas cosas vale más de $100 millones. security, and each one of those things is worth over $100 million apiece. So, Entonces, como no podíamos controlar nuestro propio espacio aéreo, no podíamos proteger nuestro caza más avanzado. Así que eso es muy loco. so how crazy is that? Well, I mean, Bueno, un mes antes existió el mismo problema en RAF Lakenheath, en Reino Unido. Y ahora tenemos el mismo problema en Dinamarca, Alemania. Y yo digo, bueno, estos supuestos drones, en realidad nadie puede decir realmente si son drones. Lo que es muy raro, porque quiero decir, viéndolo desde aquí, desde Sudamérica, desde Argentina, bueno, vemos la tecnología que tiene la OTAN. Y pensamos, bueno, ellos son capaces de detectar drones, son capaces de luchar contra drones. Yo he entrevistado al que era el ex jefe del equipo del FBI contra drones, y él me habló de algunas de las maneras que tienen para hacer descender esos drones y tratar de entender sobre todo quién está manejando el dron. Pero cuando aparecieron los drones de New Jersey, yo no sé si recuerda la historia, pero estaba esta historia de un guardacosta que desde su barco ve llegar desde el mar 50 drones. Y lo que de hecho dijeron los marineros de ese barco es que tenían la tecnología para detectar drones, pero que estos aparatos no estaban apareciendo en sus pantallas. Así que, ¿con qué estamos lidiando? ¿Son realmente drones? Sabe, la sigla UFO aquí en español es OVNI, y yo suelo llamarlos drovnis, porque son drones y ovnis, así que serían algo así como drufos. Es como una there mezcla. will be something like Drufos. It's a mix. Well, there were UFOs Okay. recorded all over the world. Bueno, había ovnis filmados alrededor de todo el planeta mucho antes de que existieran los drones. Los videos del F-18, los videos del Super Hornet, lo que estaban rastreando no eran drones. Esos eran vehículos volando por los aires, y en algunos casos hemos tenido UAPs volando en el aire que se sumergen y luego se convierten en OSNIs. UAPs flying in the air that go underwater.
and then they become USOs, or underwater submerged objects. Objetos sumergidos no identificados. Y ahora, eso sí que es algo que resulta fascinante. Existen informes sobre bases submarinas de UAPs que incluso han sido comunicados recientemente a miembros del Congreso. Y una de las cosas que tenemos que averiguar es, ok, si ellos están haciendo esto, porque ellos, como nosotros, tendrían que hacer cosas entre ellos. Por ejemplo, si están hablando entre ellos, ¿cómo lo hacen? Do things with each other. If they are talking to each other, how are they doing that? Mira, hay un proyecto de investigación en curso con la Oficina Internacional de OVNIs que estoy siguiendo muy de cerca. Y puede que haya una pista en algunas de las pruebas que yo reconocí, aunque el investigador principal no lo haya reconocido. Pero cuando veo eso, me hace ser muy escéptico sobre algunos elementos que no me siento libre de comentar ahora mismo. Pero tengo muchas ganas de que ese documento realmente se presente finalmente y con suerte frente al Congreso, y veremos qué sale de allí. Pero tenemos tantas evidencias y aún así nos negamos a creer, y por lo tanto no avanzamos en el tema. Si no inviertes dinero en investigación, ni esfuerzo en investigación, no encontrarás nada. Así que ya saben, si queremos mantener todo oculto, los gobiernos de todo el mundo pueden hacer lo mismo que han hecho hasta ahora, y durante los últimos 75 años. Y dentro de 75 años habrá alguien presentando, ya sabes, cualquier formato de podcast que exista en el futuro, y seguirá habiendo alguien de mi lado que diga, mira, les dije que esto era cierto y no está pasando nada. Así que eso es muy frustrante. Look, I told them this was true and nothing is happening. And so that's very frustrating. Todo lo que escuchaste hasta ahora es apenas el principio de esta historia y le voy a preguntar muchas más cosas respecto a lo que vio en 1992 en ese extraño hangar aparentemente de la Fuerza Aérea a Gregory Rogers. Obviamente le voy a repreguntar y vamos a tratar de volver sobre más temas como este, pero presta atención porque para que podamos seguir haciendo estos videos te voy a pedir algo muy pequeño y es que te suscribas al canal. Es totalmente gratuito y estamos buscando los 150.000 suscriptores y nos das una tremenda mano para seguir adelante. Así que suscríbete, deja un buen like si te gusta el video, compartilo con tus amigos, con tus enemigos, con extraterrestres, con contratistas de la NASA, no sé. Compartilo para que llegue a más gente que estamos buscando crecer en la señal Ciencia y Misterios para poder traerte más material de calidad como el que estás viendo. Presta mucha atención porque ahora viene toda una etapa en la entrevista tremendamente interesante. No solamente le repregunto sobre lo que vio en el año 1992 en esas instalaciones, sino que además también le consulto respecto a lo que ha visto o experimentado con otros astronautas y pilotos que trabajaban en aquella época, en aquel lugar, si es que vieron algunas otras cosas. Le hago de hecho una pregunta que prefiero no responder respecto al objeto del evento de 1992 y por supuesto hablamos profundo no solamente del programa de transportadores espaciales, sino de cómo se podrían haber evitado los desastres con datos históricos. Esto es tremendamente interesante. Y por último, al final, hasta hablamos del objeto 13 Atlas. Así que quédate conectado porque viene mucho más de Gregory Rogers. ¿Usted piensa que el motivo del encubrimiento está relacionado con lo que vio en 1992? Bueno, yo creo que eso era obviamente parte de un programa mucho más amplio. Un elemento común a todo esto es que nos gusta creer que los humanos somos la forma más elevada de inteligencia. Somos muy engreídos. Nadie puede ser más inteligente que nosotros, incluso aunque sabemos que somos los más nuevos de la cuadra. Even though we are the new kids on the block. Desde un punto de vista evolutivo, teniendo en cuenta que el universo tiene casi 14.000 millones de años y que nuestra estrella solo ha existido durante aproximadamente un tercio de ese tiempo. Pero así todo, pensamos que no puede haber nadie mejor que nosotros, ni más inteligente, ni con una inteligencia que nos pueda contrarrestar. Pero si tenemos en cuenta que solo en la Vía Láctea hay 400.000 millones de estrellas, pensar que somos los únicos aquí es muy presuntuoso.
billion stars just in the Milky Way galaxy. To think that we are the only ones here is very conceited. Absolutely. Yeah. Absolutamente, sí. Pero regresando a 1992, usted me estaba diciendo que el objeto comenzó a levitar. To levitate. Yes. Sí, y que tomó una posición de 45 grados. Yo quiero preguntarle, ¿la vista del objeto siempre estaba desde la misma I cámara? want to ask you, the view of the object was always from the same camera? It was always from the same camera. Sí, estaba siempre visto de la misma cámara. Ahora bien, si observan el vehículo que se muestra aquí, podrán ver que la cámara está un poco más arriba de la posición de las 3 en punto. Y eso es prácticamente todo lo que se veía. Así que todo lo que vi fue desde lo que yo identifico como la posición de las 3 en punto. Entonces, cuando inicialmente giró, la posición de las 2 en punto giró hacia mí y dio una vuelta completa. Y luego cuando giró en sentido contrario a las agujas del reloj, giró en la otra dirección para volver a esa posición. Counterclockwise, it rotated the other way to return to this position. I was going to ask you. Bueno, yo iba a preguntarle sobre el personal. No sé si puede hablar de eso. Y no recuerdo si habló de eso, pero ¿había gente alrededor del objeto en algún momento? Was there people around the object at any time? But when I initially saw it, Bueno, cuando lo vi inicialmente, había 2 personas en la parte inferior izquierda y 3 personas en el lado derecho. Pero luego se oyó una señal de advertencia, como de desalojo. Una señal al estilo, vamos a comenzar las actividades, así que todos se fueron. Y luego el vehículo se puso en marcha y realizó sus then maniobras. performed its maneuvers. When the vehicle became Bueno, active, cuando el vehículo it se activó, showed que comenzó a the funcionar, electrical mostró estas discharge, descargas eléctricas, pero al mismo tiempo, ¿usted notó algún tipo de distorsión en el video o algo que estuviera rodeando el objeto? Video or something surrounding the object? Okay, that is an item. Ok, ese es un tema que no estoy dispuesto a discutir. Okay. Esa pregunta parece haber puesto incómodo a Gregory Rogers y no es una pregunta al azar, porque se supone que estos aparatos producen un campo que genera una distorsión visual a su alrededor. Y según Jack Sarfati, la idea detrás de todo esto es que hay un proceso por el cual un metamaterial reacciona a un estímulo y cambia su densidad. Y al hacer esto, produciría un campo gravitatorio muy fuerte, utilizando poca energía, un campo que también daría como resultado secundario la distorsión visual. Pero claro, es probable que Gregory Rogers prefiera no detallar ciertas cosas, como ya dijo, para salvaguardar detalles que considera son de interés de la seguridad nacional de su país. Let me show you something. Bueno, déjeme mostrarle algo que podría estar relacionado al caso. En realidad, no necesariamente relacionado al caso, pero mientras lo escuchaba hablar, me hizo recordar a lo que alguien me contó una vez. Es alguien que básicamente me dijo lo que usted describió. Y déjeme llegar al punto porque hablé con esta piloto y me dijo esto. No reconocí la forma. Lucía como... ¿Ustedes tienen tic-tac? Yes. Sí, lucía como una mentita, blanco mate. No era particularmente brillante, no parecía tener luces. Era de día, así que tampoco habríamos visto las luces. Pero no tenía alas, no tenía rotores, ni alerones, ni estabilizadores, y todas las cosas que buscamos ver en una aeronave para entender cómo está maniobrando. Y no tenía una propulsión visible, o rastro de humo, ni ningún tipo de escape, ni nada de eso a lo que estamos acostumbrados. Nuestros ojos están calibrados para ver aeronaves y notar los detalles, y usar esos detalles para predecir y así tomar ventaja de ángulos y maniobras. El tic-tac estaba allí, y yo, ya sabes, asombrada y choqueada. Y luego realmente me sentí vulnerable y me preocupé porque no teníamos armas, no teníamos medios para defendernos.
Bueno, ese era Alexandre Dietrich cuando la entrevisté hace unos años respecto al caso del USS Nimitz. She is an excellent witness. She is, Ella es una excelente testigo, ha testificado muchas veces y estaba en el mismo vuelo con el comandante Fravor. Así que tengo un tremendo respeto por ella y por lo que ha comentado muchas veces, por lo que la mantengo en una alta estima. on her many discussions, and so I hold her in high esteem. Bueno, pero la pregunta que le estaba haciendo era la descripción que da ella de el ovni Tic Tac. ¿Acaso esa descripción le recuerda en lo absoluto a lo que vio? Well, what I saw. Bueno, lo que yo vi tenía más bien una forma de huevo, o algo así, por decirlo. Si terminas aplanando un huevo, quedaría así. Pero si tomas eso y lo extiendes más allá y conectas las dos secciones redondeadas, sería posible hacer que pareciera en forma de un tic-tac. It would be possible to make that appear in the form of a tic-tac. Bueno, sí, pero quizás se trate de las capacidades. Si este objeto es capaz de levitar y luego adoptar esa posición de 45 grados, no sé, ¿qué piensa usted? I don't know. Well, her experience. Bueno, su experiencia fue más de una década después de la mía. Así que, por lo tanto, es muy probable que cualquiera que sea el contratista de defensa que estaba trabajando en eso, continuara trabajando en ello y que su capacidad aumente. Así que podrían llegar a ser más de lo que yo vi. Than what I saw. However, Sin embargo, la nave que yo vi estaba diseñada a partir de otro vehículo, y ese otro vehículo no requería cables umbilicales y no requería todos los distintos tipos de pruebas que estábamos realizando. require umbilicals. Okay. It did not require all of the various types of testing that we were doing. If this was an Si se tratara de un vehículo real, podría moverse más allá de nuestras capacidades, porque sería realmente un UAP real creado por otra inteligencia no humana que lo desarrolló. Ahora bien, una de las cosas que he mencionado muchas veces y en la que mucha gente no piensa es que, bueno, yo fui médico de vuelo, yo volaba aviones, traté con pilotos. people don't think about, but yeah, I was a flight surgeon. I flew aircraft. I dealt with pilots. Usted piloteó helicópteros y F-16, ¿verdad? Sí, yo volé varios tipos diferentes de helicópteros y volé T-37, T-38 y también F-16. Ahora, con los T-30, los T-38 y los F-16, tendríamos que tener cuidado con lo que hacíamos cuando salíamos a nuestras áreas de operaciones militares, porque si superábamos Mach, tan pronto como rompíamos la barrera del sonido, se crearía una explosión sónica. The sound barrier is going to create a sonic boom. Now then, for the people Ahora living bien, para la gente que vive debajo, de repente se les agrietan las ventanas y llaman a la Fuerza Aérea y dicen, sus pilotos estaban creando explosiones sónicas otra vez, así que tienen que venir a arreglar mi ventana. Bueno, la cuestión es que cualquier avión que conozcamos, ya sea el F-16, el F-15, el F-22, el F-35, no importa. Podría tratarse de cualquier avión soviético o ruso, cualquier aeronave creada por la humanidad. Cuando supera la velocidad del sonido, produce una explosión sónica. Ahora, ¿por qué los UAP no producen una explosión sónica cuando superan la velocidad del sonido? Podemos verlos inmóviles y de repente salen disparados a velocidades altísimas, superiores a la velocidad del sonido. Y sin embargo, nunca producen una explosión sónica. Eso es demasiado inusual. Estás hablando de un tipo de física completamente diferente a la que entendemos, dado que no existe ninguna nave que podamos construir que pueda romper Mach 1 sin producir una explosión sónica. Y sin embargo, sus vehículos lo hacen todo el tiempo. and yet their vehicles do it all the time. I have to ask you, as a pilot, because Bueno, tengo que preguntarle porque usted es piloto y yo no sé cómo funciona, pero el sonic boom o la explosión sónica, ¿está relacionada a la velocidad y la fricción del aparato con el aire? Well, what happens is that Bueno, lo que sucede es que a medida que te acercas cada vez más a la velocidad del sonido, vas comprimiendo el aire y por lo tanto se forma una onda de presión intensa y luego cuando finalmente se rompe, se libera esa presión y esto crea la explosión sónica. that pressure,
and it creates a sonic boom. Behind me Sabes, detrás mío en la foto puedes ver el transbordador espacial. Y resulta que el transbordador era único porque la nariz y la cola estaban lo suficientemente separados como para que cuando el transbordador aterrizaba y estábamos allí en la instalación de aterrizaje del transbordador y pensábamos, bueno, debería estar por aquí, y de repente oíamos boom, boom. We know. boom, boom. Y sabíamos, esas eran las explosiones sónicas gemelas. Se escuchaba una explosión sónica de la nariz y otra de la cola. Y así sabíamos que el transbordador espacial había llegado. Pero si aparece un UAP, bueno, no habría habido explosión sónica. Simplemente aparecería. Pero ¿cómo lo hacen? Y no tenemos conocimiento alguno de cómo podría hacerse algo así. No knowledge of how that could be done. No, pero ahora eso sí, uno podría quizás pensar en una manera de evitar la fricción con el aire, ¿verdad? On a way of avoiding the friction with the air. It's a physical matter. Es una cuestión física. Estás comprimiendo el aire que tienes delante. Es como decir, voy a sumergirme en el agua sin crear olas. And I'm not going to create any waves. Yeah. Sí, y estamos viendo eso también con los ovnis. With the UAPs. Yes. We see them. Sí, vemos que ellos lo hacen. Pero mira, yo estuve en muchas misiones de rescate. Si estábamos en un helicóptero sobrevolando el océano y de pronto hay alguien en el agua, cuando lanzábamos a un rescatista acuático, bueno, en cuanto toque el agua, esa persona va a salpicar. Ahora, dependiendo de cómo golpeaba exactamente, podría ser un pequeño chapoteo o un gran chapoteo, pero siempre va a causar un chapoteo. Si un avión se estrella contra el agua, va a provocar también un chapoteo. If we have an aircraft that hits the water, it's going to make a splash. Yes. But UAPs can not only break Pero los down UAP barrier without no solo pueden romper la barrera del sonido sin producir una explosión sónica, sino que también pueden entrar al agua sin generar un tsunami con el impacto. Si un avión impacta, provocará una gran ola, todo relacionado con el tamaño del avión y la velocidad del impacto. Pero los UAP no hacen eso. Así como no hacen explosiones sónicas, tampoco hacen olas cuando se sumergen. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo consiguen moverse físicamente por el agua de manera de no formar olas? a sonic boom, they also don't make waves when they go underwater. How can they do that? How do they physically move water so that it doesn't make a wave? It's just things Son that cosas que simplemente desconocemos. No podemos ni siquiera comenzar a discutir estas cosas. No al menos con conocimientos técnicos. Podemos crear todo tipo de teorías, pero nuestras teorías no siempre son ciertas. Pero bueno, como ya dije, va a salir un artículo que está siendo investigado por la Oficina Internacional de OVNIs y después de que eso se publique, habrá algunas cosas de las que hablaré. UFO Bureau, and after that is released, there's going to be some things I'll be talking about. Okay, I'm going Bueno, to entonces voy a pedirle que me avise cuando esté disponible ese artículo, así puedo leerlo y que tengamos otra conversación sobre ese tema. Conversation about that. Okay, well, Bueno, eso estaría muy bien. That will be fine. Going back to Ahora, volviendo a 1992... Ok, no, dígame lo que me iba a decir. Melissa Madrigal. Sí, Melissa Madrigal y el doctor Ed Wolf están trabajando juntos en este proyecto. Y él está colaborando con gente que conoce. Así que, con suerte, seguirán avanzando y podrán presentar esto ante el Congreso. Forward to Congress. hopefully. Espero que sí, y me encantaría saber lo que están haciendo y qué están logrando sobre todo. Pero bueno, ¿usted piensa que hay mucha gente hablando de programas heredados que intentan lograr vehículos de reproducción alienígena y que han sido desarrollados con ingeniería inversa de UAPs? ¿Usted piensa que hay una historia detrás de eso, una historia verdadera? Made with or developed by the back engineering UAPs. Do you think there is a story behind that, a real story? Because Porque veo cosas como esto, por ejemplo, el Abrocar.
Ok, eso fue una broma. Ni siquiera mires eso. Es una broma. Ese era simplemente un ventilador de conductos de aire y la razón por la que flota es porque el aire ejerce presión sobre el suelo. Ahora, esto no puede superar los 5 pies por encima del nivel del suelo porque tan pronto como pierde el efecto suelo ya no tiene propulsión. Así que eso es basura. Esa es una broma. Garbage. That's a joke. Okay. And why will ¿Y por qué harían algo así? something like this? No tengo idea de por qué gastaron el dinero en eso, pero si lo hubieran ahorrado y me lo hubieran dado, lo habría agradecido. Pero eso es una tomada de pelo. But that's a joke. Yeah. Yeah. Sí, absolutamente. No, es un juguete tecnológico que construyeron, pero que ni siquiera podía generar una altitud fuera del efecto suelo. Así que eso nunca iba a ser nada That significativo. was never going to be anything significant. Okay, since you start Ok, desde que comenzó a hablar de lo que vio en 1992, ¿acaso alguien se acercó o lo llamó por la noche para decirle que deje de hablar de esto o que no hable de esto o de aquello? ¿Acaso alguien hizo algo por el estilo? or don't talk about that thing and the other thing and did anyone do that? Within the last Bueno, en las últimas semanas he tenido importantes actos de acoso. Y no quiero entrar en detalles porque no quiero darle ánimos a quien sea que me lo está haciendo. Pero cuando escribí mi libro, que se llama Lo obtuvimos de ellos, un día el editor me llamó y me dijo, oye Greg, tienes que enviarme otro manuscrito, porque el manuscrito en el que habíamos estado trabajando había desaparecido de nuestro ordenador. Ahora todos los demás archivos estaban allí. Todo lo demás estaba intacto, pero tu archivo fue eliminado por completo. Así que le dije, bueno, no hay problema, iré a mi ordenador y te enviaré una copia de este mismo manuscrito. Así que fui a mi ordenador y el archivo había desaparecido por completo. Ahora, lo que me salvó fue que tenía una copia de seguridad en una memoria USB. Y eso estaba en otro lugar, así que la conecté, la añadí a mi ordenador, se la di a la editora y ella se suponía que iba a publicarlo originalmente el 22 de septiembre, después de todos los problemas que tuvimos. Bueno, parecía que alguien intentaba impedir la publicación del libro. Al final, lo publicó el 21 de agosto para asegurarse de que saliera a la luz. Sabes, yo podría contar más historias, pero una de las cosas que dicen de los denunciantes es que si hablan, van a ser acosados. Y bueno, yo puedo decir con toda seguridad que he sido acosado. Y es muy preocupante. En mi caso, la única seguridad que tengo es contar mi historia. Y eso es para que la gente de todo el mundo sepa que el Dr. Rogers hizo esto. En el pasado, la gente contaba sus historias y de repente morían en un accidente de coche o decidían I desvivirse. don't want anything like that to happen to me or my family. And so Sí. the only real Y yo no quiero que nada de eso me pase a mí ni a mi familia. Así que la única protección real que tengo es hablarle al mundo y asegurarme de que sepan que no voy a decidir dejar de vivir, no voy a estrellar el coche contra un tren, ni nada parecido para saldar mis deudas. Pero alguien me ha estado acosando por medios electrónicos. Incluso me han llamado y la llamada se desviaba a otra persona. Y no sabían que con quien estaban hablando no era yo, aunque habían marcado mi número correctamente. they were talking to was not me. And they had dialed my number correctly. And in one case, En una de esas ocasiones, yo llamé a esa persona y le dije creí que me iba a llamar. Y la persona me respondió que estaba en la otra línea, que yo estaba en la otra línea. Y le dije no, que estaba en esta línea. Esta es la única línea que tengo. so if somebody Entonces, obviamente, me preguntó quiénes eran las personas al otro lado de la línea y obviamente le dije, no lo sé. Así que colgó inmediatamente. Ahora, si alguien puede desviar mis llamadas de esa manera, no sé qué más pueden hacer. Sound like that you. I have been Y sonar como usted. Sí, marcas mi número y te contesta otra persona. Entonces, bueno, alguien en algún lugar está haciendo algo. Y tiene que ser alguien con ciertas capacidades. Absolutamente sí. Solo que eso no es un simple hackeo telefónico. Alguien con capacidades lo hizo. that's not a simple phone hack. No. Somebody
with capabilities did that. Yes, of course. Sí, efectivamente. Bueno, nos estaba contando sobre su libro. ¿Dónde podemos encontrar su libro? It's on Amazon. Está en Amazon. Solo tienen que buscar al doctor Greg Rogers o el título lo conseguimos de ellos y pueden comprarlo. Buy the book. Sí, bueno, le quería preguntar porque usted escribió otro libro, un libro de ciencia ficción. Sí, Impacto, sobre el transportador espacial. The space shuttle. About the space shuttle. But before that, Pero antes de eso, quería preguntarle sobre Jimmy Carter, porque Jimmy Carter fue conocido por ser testigo de un ovni. Eso antes de ser presidente. Y bueno, en su campaña, él le decía a todo el mundo que si lograba ser presidente, iba a revelar toda la verdad respecto a los ovnis. Pero bueno, luego nunca sucedió. Y hay una historia relacionada con Jimmy Carter que dice que cuando él fue a pedir esa información sobre los ovnis, insistió, y creo que fue un historiador de la NASA el que contó esta historia. Pero el tema es que cuando las personas que estaban en posición de saber aparentemente le dijeron la verdad, de pronto él se pasó 2 o 3 días llorando y decidió no decir absolutamente nada. ¿Usted ha escuchado esa historia? he spent like 2 or 3 days crying and decided not to say anything. Have you heard that story I have heard that story. Sí, he escuchado esa historia y no estuve allí, así que no puedo probarla ni desmentirla, pero la he escuchado. Y también muchas otras historias de personas como yo en 1992. Si me hubieras preguntado en 1994 si había visto un platillo volador siendo probado con ingeniería inversa, habría dicho que no. Pero hay astronautas y pilotos militares y pilotos comerciales y otras personas con autoridad que han visto cosas que les incomodan a la hora de hablar públicamente y sin embargo las han visto. Pero bueno, yo espero que eso suceda y cuando lo hagan nadie les cause las mismas dificultades que intentaron imponerme a mí y a mi familia. Did any of your patients ¿Acaso alguno de sus pacientes cuando estaba en la NASA, y me refiero a astronautas o cualquier otra persona, alguna vez le dijo: mire doctor, he visto algo en el espacio, algo que no debería estar ahí? ¿Puede hablar de eso o prefiere mantenerlo en speak about silencio? that, or you prefer to stay Without silent? giving without Bueno, giving sin dar ningún detalle respecto a quién era, puedo afirmar que absolutamente sí, eso sucedió. That happened more than and one it- time. it- ¿Más de una vez? Sí, sucedió más de una vez. Okay, so Bueno, le preguntaba eso porque hablé con el coronel retirado de inteligencia del ejército John Alexander y él me dijo: bueno, hemos estado viendo ovnis alrededor de los satélites de la NASA durante 40 años. he told me, well, we've been seeing UFOs with NASA satellites for 40 years now. Y siempre encontré eso muy intrigante. ¿Ha escuchado usted de algo por el estilo, de registros de satélites, o no puedo hablar del tema? Heard of something like that, records from satellites, or you cannot speak about that? I'm not going to go. No voy a entrar en detalles, pero he oído historias similares de personas que considero autorizadas y creíbles, I veraces. feel were authoritative and truthful. And in position to know that. Y que estaban en posición de saberlo, sí. Okay, Ok, nunca voy a revelar el nombre de nadie y meterlo en este lío. And dump them into this whole mess. No. No, yo no le estoy pidiendo nombres ni nada que pueda ser peligroso para otras personas o para usted. Simplemente quiero saber si hubo historias. Déjelo ahí. Let it. There were Sí, stories. hubo Okay, historias. stories of UFOs around Ok, satellites hubo historias. and- Historias de ovnis dando vueltas alrededor de satélites y de naves. And Y sí, eso incluye las naves espaciales, sí. spacecraft. I mean, like Y eso incluye misiones del transportador espacial y otras, ¿verdad? and others, all right? well, I'll Bueno, just- yo lo voy a dejar en naves espaciales. Ok, naves espaciales. Bien, entiendo. No se enoje conmigo. Simplemente tengo que preguntar. Soy un periodista. Journalist. well, everybody. Bueno, todo el mundo quiere saber la verdad de todo,
Y lamentablemente, cuando me entrenaba en el Centro Espacial Johnson, me dieron información sobre la pérdida de la tripulación del Challenger. Y después de escucharlo, me dijeron, pero nadie aquí puede hablar de esto. Y han pasado todos estos años desde entonces, y mucha de esa información ha salido a la luz. No one here can ever discuss it. Now then, it's been all these years since that time, and a lot of information has come out. Yeah. But I cannot comment on. Pero yo no puedo opinar sobre qué elementos son reales y cuáles son falsos, porque en aquella reunión me dieron instrucciones específicas de no hablar del tema. Y yo lo encuentro muy triste. El gobierno simplemente tiene que decir, bueno, ha pasado tanto tiempo, así que toda la gente que tiene esta información ahora puede hablar. Todo lo que tienen que hacer es desclasificarla. This long, we will declassify the information, and then all of the people who have all of this information can then talk about it. All they have to do is declassify it. Yeah. Yeah. That's right. Ok, sí, eso es verdad. Pero bueno, Greg, vamos a su libro, Impacto, porque estoy realmente interesado en el programa del transbordador espacial. Well, the single biggest problem was that Bueno, el mayor problema era que en aquel entonces estábamos lanzando tripulaciones y cada vez que el transbordador aterrizaba, podíamos ver que había daños en las losetas de protección térmica y en el sistema de protección térmica también, incluyendo las láminas grises de carbono reforzado que estaban en el borde de ataque del ala izquierda, también en el ala derecha, el estabilizador vertical y también en la nariz. A veces veíamos daños importantes y otras veces pensábamos, wow, qué suerte que tuvieron de volver con vida. Significant damage, and there were times we thought, man, these guys were lucky to get back alive. Wow. Pero en vez de enviar un kit de reparación con la tripulación para que si faltaban estas losetas o había daños de carbono reforzado pudiéramos repararlo mientras estaban en el espacio y así evitar que arriesgaran ingresar con un transbordador dañado, bueno, no se hacía y yo y mucha otra gente promovíamos esta idea. Así que en el año 93 decidí escribir un libro y contar la historia de una misión así para que pudiera ser una advertencia para todos los demás. Y se publicó en 1995. Tuve firmas de libros con Jim Lovell Jr., con Buzz Aldrin y con varios otros astronautas. Había gente dentro del programa espacial que sabía exactamente lo que había escrito. Un señor del Centro Espacial Johnson se me acercó y me dijo, si perdemos otra tripulación, será por lo que usted escribió. Su historia es nuestra peor pesadilla porque sabemos que podría ocurrir en cualquier misión. From Johnson Space Center that came to me and said, if we lose another crew, it's going to be because of what you wrote. Your story is our worst nightmare because we know it could happen on any mission. Pero 8 años más tarde todavía no habían enviado un kit de reparación y el Columbia sufrió daños en el borde de ataque del ala izquierda y mientras estaban en el espacio, como sabían que no tenían un kit de reparación, ni siquiera se molestaron en tomar imágenes del daño y dijeron, bueno, ya saben, ha sucedido antes, no va a pasar nada. Podríamos haber tenido a la Fuerza Aérea, a la Organización Nacional de Reconocimiento, al telescopio espacial Hubble, tomando imágenes del borde de ataque de esa ala, pero el único problema era que no había un kit de reparación. Ahora, en mi historia, la tripulación solamente había sobrevivido porque habíamos lanzado un kit de reparación en un cohete no tripulado para que los astronautas pudieran encontrarse con él en el espacio, reparar la nave y luego aterrizar. Pero aunque escribí ese plan en 1995, la NASA no tenía intención de seguirlo y tampoco tenían intención alguna de preparar un kit de reparación para que los astronautas pudieran reparar su nave en el espacio. Y bueno, en 2003 perdimos otra tripulación por culpa de eso. Y me perturba muchísimo que yo y muchas otras personas les habíamos advertido de esto. Y aún así perdimos esa tripulación. And it just disturbs me to no end that I and many other people had warned them of this, and yet we still lost that crew.
Yo recuerdo que veía casi todos los lanzamientos que podía ver a través de la televisión o de internet, y hasta tenía mi pequeño model kit que había armado de un transbordador espacial, como le dije. Y me encantaba la idea de tener una nave espacial que fuera al espacio, que estuviera allí y que regresara para aterrizar. Y siempre pensé que era algo genial. Pero bueno, nunca me di cuenta, y creo que la mayor parte del resto del mundo nunca se dio cuenta, de que el programa en realidad no estaba tan establecido o bien desarrollado como parecía. No sé si me estoy explicando bien. Established or well developed as it looked like. I don't know if I'm explaining myself. Yes, it was a very dangerous vehicle to fly. Sí, era un vehículo muy peligroso para volarlo. Tuvimos muchos sustos en los que casi perdimos a otras tripulaciones, pero era la nave voladora más compleja jamás construida. Y de hecho, al final de su vida útil todavía no la entendíamos del todo. Time that it was flying, we still didn't totally understand everything about it. Okay. And Ok, y volviendo a su propuesta del kit de reparación. La idea era lanzar este kit de reparación con otro cohete. to launch this repair kit with another rocket. Yes, that was how I solved the Sí, problem. así es como resolví el problema en mi libro, Impacto. Teníamos un cohete que lanzaba un kit de reparación, lo ponía en órbita y luego el transbordador espacial venía a recogerlo y reparaba los agujeros que había allí y luego podía regresar y aterrizar a salvo. Mira, yo en 1992 había chequeado y había hablado con algunas de las personas de trayectoria de la Fuerza Aérea y les dije, ¿podríamos lanzar un cohete no tripulado y encontrarnos con ellos? Y me dijeron, claro, cuando tengamos la Estación Espacial Internacional, lo vamos a hacer todo el tiempo. Así que tenían muchas naves espaciales no tripuladas que se lanzaron con información, kits de reparación, oxígeno, suministro de alimentos y ese tipo de cosas. Y hubo muchas misiones no tripuladas en ese tiempo y más tarde que se acoplaron a la Estación Espacial Internacional. Ahora bien, si hubiéramos hecho eso una vez para el transbordador Columbia en 2003, habríamos salvado esa tripulación. Of unmanned missions that have docked with the International Space Station. Yes. Now then, if we did that one time for Columbia in 2003, we would have saved that crew. So sad. Qué triste, muy triste. So sad. Yeah, absolutely. Bueno, Greg, quiero preguntarle, vamos a cambiar el foco de la información justo para el final, y quiero preguntarle sobre 3i Atlas. Information right for the end. I want to ask you about 3i Atlas. Quiero preguntarte sobre 3i Atlas, que es un tema caliente hoy en día, esta semana, y antes de que comencemos la entrevista me dijo que hay cosas muy interesantes sobre 3i Atlas. About 3i Atlas. Well, there's all kinds. Bueno, hay todo tipo de cosas interesantes desde un punto de vista astronómico. ¿De dónde viene? ¿Cómo está viajando? ¿Cómo es que está situado a 5 grados de la órbita eclíptica de los planetas y del Sol? ¿Sabes? El doctor Avi Loeb y otras personas han hecho un trabajo fantástico discutiendo todo esto. Dr. Avi Loeb and some other people like that have done a great job of discussing all of that. But when I was working with the Pero cuando yo trabajaba en el programa espacial, lidiábamos con cosas realistas. Y una de esas cosas realistas es que cada vez que íbamos a producir un nuevo satélite, teníamos que imaginarnos con qué lo íbamos a construir, qué tipo de materiales íbamos a utilizar. What kind of materials are we going to use? Yeah. Well, we use Bueno, utilizamos aleaciones de níquel muy específicas, porque es liviano y tiene una naturaleza no corrompible en el espacio, y tiene muchas otras características, así que lo pusimos en los transbordadores. other characteristics, and so we put it on the space shuttle. We used it on the Voyager. Lo utilizamos en la nave espacial Voyager, lo utilizamos en New Horizons, también en el Hubble, y también lo usamos en el James Webb, y en nuestros satélites en órbitas geosincronizadas. But we never put iron. Pero nunca pusimos acero allí porque el acero es pesado y se corrompe en el espacio. Así que separábamos el níquel del acero para poner solamente el níquel en nuestras naves espaciales.
Lo que conocemos en el universo que puede producir níquel y hierro juntos es la explosión de una gran estrella. Y cuando explotan, producen níquel y hierro juntos. And when it does, it's going to produce nickel and iron together Yes. every single time. Todas y cada una de las veces. Así que el níquel aparezca en Tracy Atlas sin contenido de hierro, bueno, eso sería lo mismo que veríamos si, digamos que la nave espacial New Horizons viaja por 100 millones de años y de pronto arriba a un sistema solar y ese sistema tiene vida inteligente. Million years, and then all of a sudden it passed into a solar system, and that solar system had intelligent life. When they started studying, Cuando ellos empiecen a estudiar los metales que se van mostrando, mientras vaya ingresando la New Horizons, ellos van a ver las aleaciones de níquel que utilizamos para manufacturar la nave New Horizons, o la Voyager, o el transbordador espacial, o cualquier nave espacial, porque utilizaríamos níquel, pero nada de hierro. Así que veríamos ese tipo de firmas químicas, y nunca veríamos hierro, pero adivina qué. we would never see iron. Well, guess what? In every En cada asteroide y cometa, si encontramos níquel, encontramos hierro, y si encontramos hierro, encontramos níquel. iron. We have never ever Nunca jamás hemos observado solo níquel, y no solamente níquel, sino aleaciones de níquel, viniendo de un objeto espacial que no hemos manufacturado nosotros. So when we look at this, Así que cuando miramos a esto, sabemos que no lo manufacturamos porque llegó desde fuera de nuestro sistema solar. Pero si fuéramos a tratar de entenderlo con nuestro conocimiento técnico, diríamos, bueno, alguien tuvo que utilizar algunas aleaciones de níquel para su programa de espacio profundo. Y esa sería la firma que veríamos y es la firma que estamos viendo ahora. and that would be the signature we would see, and that is the signature that we are seeing now. Wow. Wow. Okay. Okay. That's really strong because Ok, bueno, eso es muy fuerte porque cuando entrevisté a Avi Loeb hace unas 3 semanas y recién estaba la primera noticia sobre níquel y hay un nuevo estudio sobre el níquel de esta misma semana, yo le pregunté sobre naves espaciales por esa misma razón, justamente por la utilidad del níquel en la industria aeroespacial. Y para mí, como periodista, no soy físico, no soy un científico y me parecía curioso, pero escuchar esto de ustedes es algo completamente diferente. something completely different. I mean, Well, we use those in F-16s. Mira, utilizamos esas aleaciones en F-16, en aviones comerciales. Los utilizamos en todas partes, pero tienes que fabricarlo. Tienes que separar el hierro del níquel y tomas el níquel y lo combinas en un proceso especial para conseguir la aleación específica que quieres. Specific alloy that we want. Then when we get that alloy, Y una vez que tienes esa aleación, la puedes poner en un avión y puedes volar, de hecho, de manera más segura. Y eso es por la aleación que usas. the alloy that we use. okay, I'm going to ask you the last question, and it's related to NASA, and it's the same question I asked Avi Loeb yesterday, and it's related. Okay. Bueno, voy a hacerle la última pregunta y tiene que ver con la NASA y es una pregunta que le hice también a Avi Loeb ayer y está relacionada con, supongamos que NASA está al tanto de que Tracy Atlas es algo diferente, no humano, tecnológico y que viene de otro lugar en la galaxia. Someone else manufactured. Que alguien más lo ha manufacturado. Que alguien más lo ha manufacturado, sí. ¿Usted piensa que NASA estaría dispuesta a querer hablar acerca de eso y decirle a todo el mundo, ok, encontramos algo tecnológico fabricado por alguien más? O quizás intentarían esperar y ver qué Okay, we sucede. found something technological manufactured by someone else, or maybe they'll try to wait and see what happens. I would love to say that whatever Me encantaría poder decir que cualquiera sea la verdad, la van a contar, pero no puedo decir que confíe que cuando hay motivaciones superiores, entonces la verdad sea dicha en todas las situaciones, así que is going to be told in all occasions. And so
They may choose Ellos podrían elegir tomar información que es importante y luego no hacerse cargo de la importancia de esos not datos. identify the significance of that data. Doctor, thank you so much. Again. It was my pleasure. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho esta entrevista con Gregory Rogers, este mayor retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, médico cirujano, que como les decía tuvo a su cargo 1.800 personas mientras estuvo trabajando en el Centro Espacial de Cabo Cañaveral. Este hombre, como viste en este video, dice que vio lo que él piensa que es un Alien Reproduction Vehicle, un vehículo de reproducción alienígena, como se le dice en el ambiente, desarrollado a partir de lo que ellos, los de arriba, los extraterrestres, los extraños, nos entregaron o les entregaron al menos a ellos. Lo que refuerza también la hipótesis de los pactos o de la recuperación de objetos. Bueno, vamos a seguir hablando con Gregory Rogers. Hay muchas cosas que discutir con él, hay muchas cosas que volver a preguntar. Así que suscríbete al canal, deja un buen like, compartí con tus amigos y prepárate porque la semana que viene vamos a estar con Ross Coulthard. Esto que estás viendo es un pequeño adelanto de la entrevista que se viene para la semana que viene con este periodista australiano que es básicamente el líder de News Nation y que nos va a estar presentando una mirada interna muy interesante de la desclasificación en Estados Unidos, en Australia, de lo que está sucediendo con los Drovnis en Europa, de su afición por el tema de los objetos plasmáticos, de la relación de los objetos voladores no identificados y la conciencia. Así que activa el recordatorio en cuanto veas el enlace, suscríbete al canal para estar al tanto de esto y nos vemos en la semana, tanto en directo como en videos grabados. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand, espero que hayas disfrutado mucho de esta entrevista, repasala porque tiene mucha data muy suculenta y nos vemos en la próxima emisión de La Señal. Larga vida y prosperidad. Gracias de vuelta. YouTube por aquí te va a recomendar algunos videos para que vayas a ver, así que espero que te gusten las recomendaciones automáticas de YouTube. Nos vemos en la próxima.